Hola a todos, bienvenidos a Artistas por Artistas. Para este quinto episodio tenemos a Fernando Gutiérrez, más conocido como Huanchaco, y para algunos Huanchaco Superchaco. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te prefieres que te diga, Huanchaco o Pucha, Fernando? no, ya como prefieras. Ya he empezado a asumir el Fernando de nuevo. Ah, qué bueno. Tu trabajo es muy extenso, ¿no? Llevas creando obras hace más de 18 años. Sí. Y por ese motivo hemos conversado para tratar tres proyectos suyos, dos recientes y uno con el que comenzaste, que fue Huanchaco Super Chaco. Sí. Sí. Es de alguna manera abrirte a ellos desde una masculinidad distinta, ¿no es cierto? Con este personaje. Tú te entregas a la vulnerabilidad de estos personajes y le das valor a sus mitos o historias de una manera además muy respetuosa. ¿Qué crees tú? ¿Cómo así intimidaste con estos personajes? O sea, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Poe y Ujú. ya sea de Grau, o sea, finalmente son personajes con los cuales yo he ido creciendo y que cuando de pronto ya he sido grande, terminan siendo personajes que han sido como parte de un imaginario de infancia. Además es un imaginario de infancia al cual constantemente sigo buscando, porque claro, yo no soy de Lima, vengo de provincia, entonces, Claro. o sea, además me mudo a Lima en un momento bastante difícil de Lima, donde las lunas y los vidrios estaban con cintas adhesivas, ¿no? Entonces lo que Ah, tienes es una división entre una claro. ciudad soleada, donde no Sí. hay una libertad absoluta, inclusive se llama La Libertad todo ese lugar, Mm, a una ciudad gris con llovizna y aléjate de las ventanas. Entonces, claro, claro. sí siempre hay como una cuestión de retorno a un, tal vez a una infancia, a un paisaje infantil que ahora es idealizado porque eh, ahora es mucho más violento, o sea, inclusive de la Lima en la que llegué, que eso es rarísimo, ¿no? Cuando eres de provincia hay algo que es completamente distinto y es que eh, como todo gira en relación a Lima, es lo caso, pero claro, de hecho desde acá no se ve, pero cuando estás en provincia, las noticias que consumes son las noticias de lo que está ocurriendo en Lima. Claro. La televisión es la televisión que se Ujú. fabrica en Lima. Entonces, o sea, un personaje como Poi, por ejemplo, es un personaje, claro, a nivel nacional, pero por ejemplo, para mí llegar a Lima y poderlo conocer pucha, es Ujú. increíble. O sea, haber crecido en provincia, por ejemplo, 80s y 90s, es como si en esos momentos las provincias seguían siendo el pasado, ¿no? O sea, la Ujú. internet Ujú. hizo un cambio, pero antes, o sea, ir a provincias era el pasado absoluto. Claro. Entonces, lo que tenías es que todavía las plazas eran espacios públicos, entonces había una sensación de pueblo y unos vínculos de pueblo que son Mm, distintos, que en Lima ya, o claro. sea, yo en Lima he conocido el centro de Lima, iba con mi madre a veces a Polos Azules, pero en realidad era una ciudad difícil de leer hasta que de pronto con Andrade, como después de la Bienal, se hizo más fácil mirarlo y Ujú. caminar, pero antes tú caminabas por Pachitea y eran puros tubos, o sea, Ah, era ok. una ciudad bien densa, ¿no? A diferencia el paisaje que tiene en provincia. Ujú. Hay algo que tiene que ver en que, además yo vengo de una relación de mellizos, Sí, y eso es lo que iba a y comentarte. eso es lo que me Tú, vincula en mi sí, relación con Grau, con claro, Foy, que está claro. Es desde como los allá. personajes de alguna manera que no son héroes, sino antihéroes, como tú los Sí, llamabas, pero además tú vas buscando y te identificas a través del juego en tu infancia con estos personajes, ¿no? Tu sí, hermano era como que el héroe y tú te considerabas, digamos, el segundo. sí, Ujú. Y ahí vas armando a Super Chaco, y además Huanchaco, Super Chaco, la letra H, no, lo comentas, ¿no? No, sí, no, no se pronuncia. sí. Eso también es muy interesante en este personaje, ¿no? Hay como una desmitificación de los héroes y una puesta en valor a los antihéroes, a los segundones, dándoles un lugar. Sí. Ujú. O sea, lo que pasa es que, o sea, para empezar, no es que yo haya decidido llamarme Huachacón, sino que cuando yo entro
me entro para prepararme para la universidad, o sea, solía usar un montón de polos que me compré ahí en Trujillo, entonces había otro Fernando y decían el del polo Huanchaco y así Claro, quedó. claro, Entonces, sí, fue dándose. sí, Fue una coincidencia. sí, entonces ya, Ujú. y de pronto en un momento era como medio en joda y luego me parece interesante porque además hacía una referencia a mi lugar de origen. Claro, Y claro, dentro de la política del colegio, cuando hemos estado acá en Lima, era que, o sea, o sea, dos hermanos no pueden estar en el mismo salón, entonces nos separaron. O sea, además era un colegio grande, ¿no? Éramos como 200 personas por promoción, ¿no? O sea, imagínate, solamente en media éramos 1000 personas en el recreo. Además es un colegio que no es mixto, entonces solo es una oh, masa claro, ahí de claro, hombres ahí, claro, ¿no? claro. Pero lo interesante es que finalmente, claro, mi hermano sí tenía, además era excelencia, en el sentido de que tenía Claro, era primer puesto, economista, ¿no? sí, pero Mm. sacaba primer puesto en todos, entonces tenía un diploma que se llamaba Diploma a la Excelencia, por ser primer puesto en... Pero tú también eres un gran artista, ¿no? Sí, pero, o sea, yo en colegio era un desastre. Pero creo Sí, que eso marca cuando estoy saliendo de la universidad, claro, estoy egresando como artista y mi hermano como economista, sí creo que genera no, y finalmente es lo que sientes, que sí, puede estar alejado de la realidad, o sea, son sí, no, y además, pero ahí es sentimientos. como, ya, ¿cómo vas a vivir? Sí, Hay un esto. Entonces, claro, cuando yo he mirado, por ejemplo, mi cajón, en ese momento, mi cajón de juguetes, claro, mi hermano tenía, por ejemplo, Superman, Batman, y yo tenía Aquaman, porque Robin y todos sí, entonces que de los ahí, te de ahí acompañaban, se fue, o claro, sea, Super Chaco lo que termina haciendo es no sé si necesariamente es de antihéroes, sino es de esos personajes que son los segundos. los Entonces, yo lo que segundos, hago es recolecto a mis amigos de colegio y de barrio para construir este universo. ujú, Entonces, todos los personajes que aparecen en los cuadros terminan siendo amigos míos claro, de colegio y de barrio. Entonces, eso también hace que a veces haya un montón de presencia más masculina, ujú, claro, porque es un claro, colegio masculino, en realidad, pero no, son por mis amigos de supuesto, colegio, que están interpretando personajes que de una u otra manera habían relaciones en colegio, tal vez no sé, pues, el chinaz, o sea, pero va por ahí, ujú, entonces que se va construyendo. claro. ¿Y qué le pasó al personaje, a Huanchaco, en Talcahuano, en este viaje, donde te fuiste con el bisnieto o tataranieto de Sí, Grau, ¿no? Tataranieto de Grau. Y viajaron por una razón, pero tú fuiste abandonando al personaje, ¿no? sí, o sea, lo que pasa es que las historietas de Super Chaco eran 9, ¿no? Entonces, con un inicio y con un final, entonces... eh, a diferencia de las que habían en esa época de Marvel y de DC, que eran como siempre estás como en un punto neutro, estas eran inicio y final, ¿no? O Ujú, sea, y eran como cerradas. Eh, entonces, la idea era que terminaban los dos últimos capítulos con Grau, a partir de un robot que sacan, genera un robot a partir de la tibia de Grau. Y cuando estábamos haciendo las fotos, yo estaba haciendo fotos para los personajes, me crucé con el bisnieto de Miguel Grau, ¿no? Fue y justo afuera de polos, rosados, no, de polos azules. azules, Ah, estábamos por la vía expresa. Me pasó Germán, ¿no? Entonces, cuando lo vi, me di cuenta que, claro, yo me disfrazaba 5 minutos para una foto, mientras que él vivía 24 horas, por 7 días a la semana. Entonces, la ficción que yo estaba recreando era nada en relación a la realidad que se me había presentado, ¿no? Yo estaba construyendo este personaje super chapo un poco en relación un poco a mi construcción de identidad en relación a mi mellizo, ¿no? A la hora que estaba saliendo de la universidad. claro. Y él estaba construyendo en relación a la relación con su antepasado, ¿no? Entonces, yo interpretaba una especie de héroe y él también estaba interpretando. Entonces decidimos hacer el viaje del héroe, que era agarrar una camioneta y irnos a buscar el Huáscar, ¿no? Claro, Y en ese sentido íbamos haciendo una serie de performances en el camino para yo ir dejando mi personaje en mi propio límite, pero que también era el límite del país, que era la frontera de la Perú y frontera Chile. con Chile. Entonces ahí ya lo que hago es me afeito y me corto el pelo, ¿no? Eh, lo cual también es interesante porque me retrocede en el sentido, me retrocede, o sea, me quita la idea esta de Super Chaco porque se entierra todo eso y al cortarme el pelo y la barba termino siendo igual a Mm, mi hermano también. claro. Ah, se parecen físicamente. No mucho, No pero mucho. el pelo largo y la barba eran distintivos.
Para ti al menos, claro. Sí. Y lo que sucede con el personaje de Huanchaco es que se vuelve un ícono de alguna manera. Todo el mundo, En esa época ¿no? sí, En Lima sobre todo se conocían mucho. sí, en esa época se Sí, se convirtió, convirtió en un ícono. este, creo que tiene que ver, que había un montón de capas, ¿no? En ese momento, o sea, una era la de esto, pero en realidad el miedo que me daba salir de la universidad como artista y además era un momento difícil. eh, claro, lo que yo hago es que construyo este traje de superhéroe como herramienta de trabajo, ¿no? Porque Claro, era en un momento donde ante la imposibilidad de un trabajo formal, lo que te crea es trabajar desde la informalidad y generar tu propia herramienta de trabajo, y esa herramienta era el traje. Entonces, todo el rollo de Superchat es que finalmente no era alguien que tenía que llegar a salvar a alguien, sino simplemente tenía que estar en el lugar adecuado para terminar vendiendo ujú, sus productos. Entonces, además usaba ese traje y trabajaba en nido como superhéroe. O sea, en verdad tampoco no era una cuestión de ficción, sino que en la realidad claro, sí claro, claro. trabajaba y me llamaban para un banco para hacer char. O sea, era bien Claro, se raro. volvió pues un ícono, Se como volvió te digo, ícono. volviste un Eh, personaje. y creo que ahí decidí que también debería terminar. Y cuando me Claro, encontré con Grau, decidí que también había que enterrarlo, ¿no? Porque en realidad claro, no, o sea, se estaba desvirtuando de lo que inicialmente claro, era. Se estaba claro, convirtiendo claro. en algo que en verdad, o de repente lo hubiera dejado que sea, pero bueno, ya se enterró, ¿no? Está enterrado No, pues el además traje. no los dejaron entrar a, Sí, a- porque ahí es otra sí, vez la realidad se vuelve a imponer. claro, exactamente. Y bueno, cambiando hacia el otro proyecto que es muy interesante, que es La Chucha Perdida de los Sí, Incas. En este documental, a mí me parece que es rizomática, ¿no? Porque tiene varios puntos y se va, digamos, tiene esta característica de conexiones y se van sí, enlazando, ¿no? Y ahí también tiene que ver para mí mucho, no solamente la rizomacia, sino el azar. sí, Creo que tú trabajas mucho de la mano en este proyecto con el azar porque de alguna manera saltas de una idea a otra y se va conectando. Cuando ves el documental, se siente eso, sí. no es lineal. No, no. O sea, el azar siempre ha sido el copiloto de mi trabajo, en realidad. O sea, nunca tengo claro nada. Entonces, solamente lo único que Exacto. tengo, la Es bien única, intuitivo, ¿no? sí, o sea, lo voy resolviendo mientras voy Sí. avanzando y creo que aprender a leer el azar te da la herramienta de ir leyendo lo que está ocurriendo para poder ir girando el timón constantemente. Claro, es bien heterogéneo. Sí. Sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, es Y por lo interesante, mismo que es heterogéneo y rizomático, es bien interesante. pero nunca fue pensado como documental, Ah, ok. que eso Ah, es lo eso es, ya, ya, interesante. ya. O sea, yo venía trabajando dos proyectos y yo lo que voy haciendo es, como parte de los proyectos, yo voy grabando. O sea, Mm, porque es una manera de, mi vínculo de investigación y todo es usar el video. Entonces, por ejemplo, yo me reunía con Poi y lo iba grabando Poi, ¿no? ah, ok. Eh, y lo que se genera es que luego tengo un disco duro y en el disco duro tengo un montón de material audiovisual de ambos proyectos y lo que me doy dando cuenta es que en un momento se van conectando, que en verdad hay una relación, por más que sean dos Sí. proyectos que se han trabajado durante un año en paralelo, en realidad hay un montón de cosas que se van generando como la vinculación de la idea del padre que decía Poi, la cuestión de que además ambos tenían su bandera, ambos personajes se mueven, o sea, hay una serie de conexiones que decidimos presentarlo al ministerio para poder hacerlo como documental, pero en realidad todo el material está casi, o sea, el 90% estaba ya filmado. Ujú. Y, o sea, lo que se hace es como un par de cosas como de ficción, como lo de cuando sale la momia volando y ese tipo de cosas, pero todo lo demás pertenece a proyectos que no estaban pensados para un documental, sino Mm. como para sala de exposiciones. O sea, en el caso, por ejemplo, se llama La Chucha Perdida de los Incas, Sí, ¿por qué? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué le pones, por qué no vulva o vagina? ya, porque o sea, de hecho es un hombre malcriado, ¿no? Para mí era importante porque el proyecto de la Chucha Perdida, la parte o sea, original que era con Poi, tenía que ver en que, claro, al venir del norte, yo he crecido un montón yendo a ver la Huaca del Sol y de la Luna. Tiene Pero un... sí, que son dos, sí, claro, que son estas dos pirámides, pero no necesariamente hay un culto al sol o la luna ahí. exacto, también fue un mito. Sí, Sí, entonces cuando se nombra algo,
es complejo porque el nombrarlo es como una sentencia de imponerle una ritualidad y una manera de mirar el Exacto. pasado. Además, se mira el pasado y se impone esa mirada de ver el pasado para luego construir el futuro y nuestra propia identidad. Entonces es mucho más complejo de lo que parece. Sí, Entonces Poggi me decía que había descubierto una ruina en la selva que se llamaba claro, la la Chucha chucha Perdida de los perdida. Incas. Y él dice, Y él ¿dónde dice, chucha está la chucha? sí, claro, entonces, Se pasó, ¿no? sí, Es como, bueno, claro, claro, pero ¿no? él nunca lo vio, él también, mira, él a mí me da una ternura tremenda y miedo y muchos sentimientos, porque por un lado tiene todo este pasado, ¿no? Estigmatizado y oscuro, pero por otro lado es como un niño, Sí, era bien frágil. ¿no? Una persona súper cuidadosa. Pero, claro, cuando él nombra la Chucha Perdida, está replicando Claro, un montón de la figura de los viajeros que claro, desde su ego y desde sí, su yo está nombrando y está diciendo cómo debería ser un lugar sin ni siquiera incorporar la lengua original del lugar. Entonces, ese contraste en base de la mecánica que él está usando para nombrar esa ruina es la misma que se ha usado, por ejemplo, en el norte. Entonces, claro, yo no puedo cuestionar a los antiguos arqueólogos o los viajeros del siglo XIX, pero sí puedo cuestionar la mecánica a partir del nombre que Poggi ha puesto. Por eso es que claro, se queda y cuando yo postulo al ministerio lo sustento como nombre propio. O sea, claro, pero además, porque además el ministerio me está dando un dinero a partir de claro, ese claro, nombre, pero está claro, sustentado como nombre propio a partir también de pensar en la boca de la luna donde no hay un culto lunar. Entonces es claro, igual de agresivo eso a... sí, sí. Entonces, ese era ese proyecto, ¿no? Pero claro, en realidad con el nombre de amarle chucha, una vagina, ya coges otras cosas, otros temas también, no solamente No, claro, sí, porque el de género, sí, pero es interesante porque, o sea, esa ruina que está ahí, sí, cuando Poi, por ejemplo, le pone la Chucha Perdida de los Incas, y ya le otorga una cuestión de función, una cuestión ritual, una cuestión relacional. O sea, todo, sí, pero es complejo todo lo que viene solamente con el nombre. sí. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un montón de ruinas puestas con nombres que no les corresponden, Pero es acá, complejo todo lo que se le viene después, la manera como miramos esas ruinas, porque el nombre tiene función, tiene o sea, es complejísimo y tú ya no sí, puedes desnombrarlo, nombrado ya. no, claro, claro, claro. Entonces, eso era lo que me parecía interesante del nombre que Poi le pone, porque es un ejercicio para entender qué tan complejo es eh, seguir nombrando y llamar a las cosas por nombres puestos, a veces desde un lugar erróneo, eh, y sin poder entender todo lo que ese nombre acarrea. Entonces, eso es lo que me pareció paja lo de la Chucha. Además, lo de la Chucha es una caverna y no es Pero que haya, además vas y tiene esta forma, ¿no? tiene esta De forma. vagina. O sea, y existía. Sí, Tú vas existía. y la encuentras cuando él, después que él Sí. fallece, ¿no? Interesante. Sí, bueno, pero igual, es como, siempre estás ahí, al lado del azar, al lado del azar. Esto que además incomoda tanto ahora, ¿no? Que todo está cuantificado y Sí. calculado, y hasta los encuentros ahora se dan a través de conocerte antes, ¿no? Todo, el azar ha ido incomodando eh, a medida que hemos ido creciendo con la tecnología. Hombre, en el caso de Poi, Poi me había dicho que él había descubierto la ruina en el año 91, Ujú, cuando él sale de la cárcel. claro, Entonces lo que yo hago es viajo como vestido, todos como vestidos del siglo XIX, con estos trajes de exploradores, buscando la ruina con los mapas que él nos hizo, porque en verdad pensamos que no existía. Entonces el proyecto era solamente el viaje, para poder claro, cuestionar al viajero claro, en un espacio del viaje, ¿no? digamos Entonces, que existió el lugar que él dijo, pero claro, no, él le sí, puso ese nombre. y posiblemente no existía. Entonces, la idea era fotografía, eran Sí, fotos del claro, viaje y registro de dibujos y todo para solamente el viaje como espacio para cuestionar eso. Cuando llegamos y nos dimos cuenta que existía la ruina, que ahí también está el azar, porque el azar de pronto, o sea, pensamos que no existía y de pronto existe. exacto. Ahí cambió porque nos dimos cuenta que nosotros estamos persiguiendo a un viajero del siglo XIX como que era como Poye, o sea, con Claro, vestidos. Y claro, Pollo había estudiado psicología y criminalística en Alemania
y nos dimos cuenta que él salga de la cárcel habiendo fregado su futuro, se vaya a la selva, encuentre una vagina en la tierra y se meta a esa vagina, es un viaje freudiano, es regresar al Claro, punto cero. Entonces, totalmente. entonces, por eso es que el proyecto ahí cambia y se arma un manual que se llama Manual Freudiano. Y a partir de ahí, con ese manual, lo que hace, se hace, y como Poggi fallece, se reconstruye la teoría de Poggi usando ese manual más cerámicas prehispánicas, justamente para reconstruir una civilización errónea y plantear de nuevo el error Claro, el de lo que error el nombre de lo genera. que el nombre genera. Pero todo es a Interesantísimo. partir Claro, del azar, ¿no? Y es como claro. cadenas, Sí. cadenas que van generando. Además, claro, como te decía, el documental se aleja, no es nada convencional y para explorar la relación de la sociedad peruana con esta falta de paternidad de la que él habla, ¿no? A Sí, través de la religión, el arte, el psicoanálisis y bueno, la historia. Me conmueve, en tu caso, si hablo de ti, es esta entrega a personajes tan poco convencionales, ¿no? Como Poi, como el sí, bisnieto de Grau, el tataranieto, perdón, de Grau, todos estos personajes. Y esa entrega tan genuina y de alguna manera respetuosa, porque tú a ellos les crees, tú crees sus historias. sí. O sea, uno como que les creo y hay algo, o sea, finalmente hay un montón de convivencia. Sí, O sea, por sí, ejemplo, en el caso de Germán, que era el descendiente de Miguel Grau, claro, ya falleció, ¿no? Pero, o sea, con él había un vínculo hasta, hasta que murió con Poggi también. Entonces, todo ese vínculo que se va construyendo hace que también haya una confianza y que depositan en mí y me terminan dando los planos, por ejemplo, de cómo llegar. claro. Pero por otro lado también el realizar los viajes, de irnos con ellos y viajar, y a mí me genera un espacio limbo que creo que es lo que más me atrae de mi trabajo. Tú eres Es como como fuera de la realidad eso, entonces estoy en tú otro... eres un peregrino del siglo XXI, ¿no te has puesto a pensar? Porque el peregrino no es como el turista va de un lugar a otro. Pucha, puede ser, o también puede ser como, claro, hay un peregrinaje Que al el retornar al turista pues pasado. no es sí, va de un aquí a una hora, tú Sí, vas de un aquí a un más allá, es sí. muy diferente. Hay una búsqueda que no es Sí. consciente, y es Y ahí donde el ahí azar es donde entra. entra este tipo de azar, ¿no? Y también, mira, lo que pasó con el personaje de Maradona, Ah, sí, ¿no? Después este hombre que no es Maradona, pero se parece mucho a él, ¿no? sí, Y después van al Mundial, pero lo retrataste y al año siguiente, eso fue el azar también. sí. Es que el azar, Nos yo creo fuimos que al Mundial, increíble. el Sí, azar es importante. sí. Hablamos de esta sensación de que el Perú es una sociedad huérfana en busca de un padre. Yo creo que porque acá se perdona. Está mal visto que un hijo no tenga un padre, pero no es tan condenable como un hijo no tenga una madre. Sí. Digamos, no porque la perdió, sino porque se fue. En cambio, esta es una sociedad, por lo mismo que es muy machista, en la que el hombre puede darse el lujo hasta de abandonar un hijo y no ser tan Por condenado. ejemplo, gran parte de la teoría de la ausencia del padre, que es una teoría que la tiene, que es una teoría que es loquísimo porque es una teoría que desarrolla Poggi en la cárcel. O sea, tú le prendías una cámara y de pronto tenías al personaje que habitualmente lo veíamos en televisión, pero cuando estabas sin cámara era un personaje súper interesante. O sea, era... o sea, yo me acuerdo de tomar café con él y conversar sobre arte, o sea, y hablamos de arte. O sea, sí había un No, vínculo no, claro. Tú de... te vinculas con los Sí, personajes, por eso te decía al comienzo, hay como una entrega de tu sí. parte bien genuina. Yo creo que él se vincula conmigo después, cuando él se da cuenta que soy artista, Claro, claro. porque él vivía en Chorrillos y trabajaba en el Parque Kennedy, y mi taller está en Barranco, entonces él pasaba por mi taller antes de pasar por el parque y ahí estaba en el taller un rato con todas las personas que estábamos en el taller. Entonces, Claro, se eh, vuelve tu amigo. claro, él pasaba porque, Sí. o sea, la primera parte que hemos estado trabajando, finalmente él no necesariamente sabía, o sea, había un vínculo afectivo, pero cuando él de pronto se da cuenta que soy artista, Más. sí, hay Claro, algo que conecta más. entonces empieza a pasar por mi taller, porque creo que él, el regresar al taller y poder conversar con personas que están trabajando en taller, Sí, lo vincula a su yo artista, porque además él había claro. estudiado allá y se dedicaba a hacer arte. Entonces,
Pero Hay además, algo claro, ahí. además no podía darse otra manera. La entrega que tienen los dos al investigar y al trabajar no podía darse de otra manera. Tenía que Sí, realmente haber esta amistad, ¿no? sí. Porque, y se nota y se va. Pues claro, él a veces estaba Sí. en la playa, lo primero que hacía era levantarse y irse a la playa. Ujú. Entonces, de pronto estaba pensando para unas casas de psicología que él había pensado un tipo de sillas específico, hechas como con conchas, y pasaba por mi taller y me dejaba las conchas y la Mm, maqueta, ¿no? Y de ahí se iba a claro. trabajar al parque. Entonces, pucha, era un Claro, personaje que todo el claro, rato claro, estaba pensando así en sus claro. proyectos, ¿no? Pero tú los reivindicas y eso es muy bonito, ¿no? Sí. Sí, Es que muy es un personaje bonito. de mi infancia y cuando uno es Sí. niño no No, es que para juzgas. nuestra mirada, antes de ver todo esto, él es una persona muy estigmatizada por todo lo Sí, que le sucedió, en cambio, y de alguna manera también tú o sea, te das valor a él. sí. Pero también era como nuestro héroe en el sentido de Sí, que era un personaje que tenía un hay una programa reivindicación de los en el dos, horario estelar ¿no? de, o sea, en una época que habían 4 canales o 3 canales de televisión, o sea, sí, porque antes del cable, eh, O sea, tú, para ti era un personaje respetado antes de o sea, pero contactarlo, sí. era un personaje que salía en redes sociales, entonces era, o sea, era Claro, pero igual, un siempre espacio que todo el estaba mundo en un consumía. lugar marginado, Sí, desde un lugar marginado, y tú le das un lugar eh, al creer en él, ¿no? Es muy bonito eso. y creo que tiene que ver con las mecánicas de Sí, Super Chaco sí, también, claro, donde claro, salen de este cajón totalmente. de Tú sacas a desastre o este Superchaco y cajón de te dobles. reivindicas sí, claro, muy bonito. Y acá, mira, en el psicoanálisis de Lanzón, al Lanzón de Chavín, hay una evolución en tu trabajo, porque hay hay un interés muy grande por nuestra historia y por lo que nos sucede a raíz de este colonialismo, Sí, ¿no? Recurres a lo prehispánico y para construir un discurso de identidad otra vez. sí, Entonces, en la obra El psicoanálisis de Lanzón de Chavín planteas una reflexión sobre el significado cultural y simbólico de Lanzón de Chavín, una escultura monolítica considerada un importante oráculo en la civilización andina. sí, La flexibilidad que le das al material al hacer una copia de él y esa flexibilidad hace que puedas entrar a todo este discurso que encuentras en él. sí. Pero, por ejemplo, algo que es importante es que eh, los vínculos que estoy trabajando a partir de ese proyecto y proyectos en los que estoy ahora trabajando solamente podrían haberse dado a partir de mi vinculación Mm. con Poi. Ah, ok. Porque la cuestión del psicoanálisis es algo que entra en mi trabajo a partir de Poi y todas las terapias de Mm, psicoanálisis que o sea, todo el tema del claro, psicoanálisis antes no está presente en mi ok, trabajo ok. ni estoy yo en capacidad de verlo. O sea, si hay un interés del nombre de las ruinas o si hay un interés por lo prehispánico, pero mi amistad con Poi lo que me hace es como que me mete un giro y me incorpora una dimensión de entender las cosas o mirarlas desde otra vinculación, no Ujú, arqueológica, ujú. sino también eh, una vinculación, o sea, usando el psicoanálisis como una cuestión más empática al relacionarme con el pasado. Entonces, eh, en este caso, lo que hago es que a partir de una pieza, de un molde que se le había sacado al lanzón Claro. original, Además usas materiales que son materiales, digamos, modernos, ¿no? Silicona y espuma. sí, Y le das flexibilidad a algo sí, que era imposible. No había otra manera de que tú puedas hablar o materializar el lanzón si no haces una copia de él. exacto. No había otra manera. Pero acá es muy interesante que tú lo vuelvas un diván. Sí. No, y además, o sea, igual está Claro. el azar acá, También en el el sentido azar, que otra vez, exacto. hablé, por ejemplo, con Eddie Mérida, que tienen este museo en Cusco que se llama Encarri, o sea, está específicamente en Calca, y ellos tenían la posibilidad del molde, del lanzón. Entonces me fui ahí y con él trabajé todo el vaciado en silicona, pero Claro. también podría haber sido de que no tuvieran ese molde. Entonces, hay, o sea, hay unas Claro, cosas que se va se dando. van dando. Eh, y es importante que esté en silicona porque, claro, cuando Julio Cetello habla de que la cultura la cultura peruana nace en Chavín y nace en el templo antiguo y por ende en el Lanzón, y lo pone casi como, como una columna, un elemento que sostiene todo eso,
es importante hacerlo para mí en silicona porque al hacerlo en silicona es una cuestión flexible, Claro, que le da incapaz de estar de movimiento. pie. Entonces, Ujú, está quebrado, no se puede volver mm, a poner de pie. claro. Entonces, lo que está expuesto en un diván con un megáfono que le está Megáfono, diciendo todo el rato lo que Julio Tello y los arqueólogos dicen de él. Entonces, es como una terapia de psicoanálisis, de construcción de identidad, pero también es una imagen agresiva desde la vista de la academia diciéndole qué es, ¿no? O sea, todo el rato es como tener la verdad sobre el pasado, decirle sí, esto es tal y son verdades absolutas. exacto. Entonces, esa imagen agresiva de llenar de contenido, de significado un pasado que en muchos casos desconocemos y todo es, como dice Poi, especulación subjetiva, está en esa imagen, ¿no? Pero eso está Claro, vinculado claro. también a partir de una vinculación de amistad con Poi, que hay otro tipo de capas que antes tal vez no podrían haberse dado, ¿no? Claro, o sea que le debes mucho a Huanchaco, Superchaco y a Polly y todo el Sí, claro. proceso de esta obra, digamos. Sí. O sea, en general creo que todos los personajes con los que he ido trabajando han sido como personajes que tal vez pueden ser como, en cierto modo, como estar en cierto espacio a veces marginado de la sociedad, pero para Ujú, mí en verdad han sido como maestros también. O sea, por ejemplo, eh, o sea, yo he estudiado pintura, pero mi vinculación al cine es a partir de que conozco las películas de Leonidas Segarra. claro. De hecho, le hago todo un proyecto a Leonidas Segarra y luego tengo todo un desarrollo, que por momentos hay desarrollos de documentales o de trabajo audiovisual en mi obra, pero está dada a partir de mi vinculación con Leonidas, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo veo Mi crimen al desnudo de Leonidas en el 99, decido hacer una película que se llamaba El heladero obcecado, que era de Super Chaco y que además salía Poi. Y además la película que veo de Leonidas Segarra de Mi crimen al desnudo es una película que él hace sobre la vida de Poi. Entonces, en realidad son Claro, claro. personajes Que se van uniendo. que se van uniendo y están girando ahí como Sí, satélites constantemente. Entonces, claro. El Lanzón estuvo expuesta hace poco en el Museo de Arte Contemporáneo MAC, ¿no? Ahí la vi. sí. Y estuvo, sí, estuvo, yo la vi, estuvo en una muestra colectiva, ¿no? Que hizo Vendayán, me parece. Claro, estuvo en la del MAC, Sí, que era una muestra que se llama Pueden existir los ríos sin aguas, pero no sin orillas, algo así. sí, Que fue curada por, claro, Cristian Mendayán y Juliana no puede Vidarte. haber ríos sin orillas, Pueden o existir pueden ríos existir sin ríos aguas, pero sin agua, pero sin no sin orillas, algo orillas. así, sí. Y era, claro, Cristian Mendayán y Juliana Vidarte. Y era sobre la Amazonía, pero justamente encajaba esta pieza porque, es más, se hace la pieza específicamente para esa muestra porque Julio Cetello habla sobre el origen de Chavín desde unas migraciones de la Amazonía, Ah, ok, como contraposición de la teoría de Max Zule que decía ujú, que la migración venía de la costa y de afuera, ¿no? claro. Eh, y luego estaba en Amil, ¿no? En Barranco ya con otras piezas de Ah, en Anil Mochica. también, ah, mira, Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se haya podido ver, al menos ha llegado a sí. bastante público. El documental La Chucha Perdida de los Incas estuvo en Reina Sofía, ¿no? No, en el Reino Sofía estuvo o sea, estuvo justo Los escritos, los escritos, los ¿por qué? Porque escritos, sí. si el documental tiene una parte que era lo de Poggi sobre lo de la ruina y hay otra parte que es de Alfa y Omega sobre los rollos del Cordero, ¿no? Justo ese proyecto que se llamaba Manual para hablar con Dios es lo que estaba en el Reina. Eh, pero claro, son como proyectos separados que el documental los termina como juntando, ¿no? Ujú, Pero originalmente estaban pensados como, no como documental, ¿no? Por ujú. eso es que en el manual para hablar con Dios, eh, o sea, claro, son entrevistas a todos estos personajes y de ahí nos vamos a transmitir los rollos vía FM. El manual para hablar con Dios sí lo adquirió el Reina Sofía, Sí, ¿no? Como obra. sí. Pero claro, el documental es interesante porque además, como he ido trabajando o sea, con varios amigos que iba trabajando o sea, son ellos los que me dicen, oye, hay que proponerlo al ministerio Ujú, hay que claro, postularlo para buenísimo. si salió. O sea, que
en realidad estaba todo en contra, ¿no? Porque, o sea, yo no tenía ninguna carrera como cineasta, ni Ujú. además era un nombre que iba a ser difícil que lo aprobaran. Claro, a mí lo que me parece es que es muy interesante la manera en que tú trabajas. Tú trabajas dependiendo de lo que necesites. El material está dispuesto para ti, ya sea el video, la pintura, pero tienes una habilidad tremenda para la pintura. Pintas muy bien. Esto es una habilidad, no todos la tienen. Tú la tienes. ¿Esto no era valorizado en tu infancia, tener esta habilidad para la pintura? O sea, yo aprendo a pintar y aprendo lo que es el color, en realidad en la católica. Ya, pero el O, volumen, o el sea, yo dibujaba, dibujo, dibujaba con lapicero en el pero tú colegio. dibujabas y eras bueno dibujando. Ahí, o sea, tenías una Sí, habilidad. ¿Eso no era valorizado cuando tú eras niño? más o menos, en el Más o colegio no menos. mucho. Lo que es interesante es que, claro, era una época que era bastante violenta, Sí. era una época que estaba mucho más marcado por una estética violenta de calaveras y muertos, entonces todos mis dibujos de infancia tienen que ver con la muerte y eh, con calaveras, ¿no? Que en un colegio medio religioso, claro, Ah, no creo que eran bien vistas, no era bien claro. visto. Entonces, no necesariamente porque dibujara, no es que no haya sido considerado el hecho que dibujara, sino creo que eran los temas. Mm, Entonces, normalmente era descalificado todo, pero creo que era por el tema específico mm, que, claro, eh, claro, entiendo. Pero pero era parte, o sea, era una estética entre de skater, el metal y una serie de estéticas claro, que era parte de esa época, ¿no? tú Entonces, puedes aprender la técnica de cómo mezclarlos, pero la intensidad y la forma en que tú pintas es tuya, ¿no? o sea, lo que pasa es que creo que sí, la católica, la Universidad Católica, lo que tiene es una estructura, o sea, la escuela, o sea, si hablamos la escuela como una línea de estructura, de pensamiento, la escuela de la católica está basada en el impresionismo. Claro. Entonces, hay una estructura súper marcada de qué color con qué se mezcla y qué color con qué no se mezcla. Entonces hay una cuestión sobre la luz y la vibración del color que sí es como, que es una parte de una estructura fundamental que lo he visto en la Universidad Católica, porque además yo entro sin, o sea, la primera vez que agarro óleo es en la universidad. Y lo otro que tiene que ver es que cuando estoy pintando los superchacos, como siempre hay una referencia a este pasado de provincia, todo el rato estoy tratando de pintar unos cielos o una luz que es la que recuerdo del norte. Ya. Entonces, o sea, sí recuerdo que un montón o sea, lo primero que hago es, me conseguí un libro de Lucian Freud y ese era como mi manual de color, Ya. de estructura de color, porque claro, este pata mete unos Sí, qué verdes con unos bárbaro. naranjas, entonces Trome. él es como parte Un de mi referente. estructura, sí. O Mm, sea, de hecho yo hacía mis ejercicios de la universidad con ese libro al costado, ¿no? claro, claro. ¿Cuánto tiempo te tardaba más o menos hacer un cuadro de uno por uno, digamos? O sea, cuando estaba en la universidad me podía hacer un cuadro de, o sea, ahora me tarda un cuadro grande, me puedo tardar 6 meses. Cuando estaba en Ujú. la universidad me demoraba una semana, en Ah, realidad. mira, wow. Porque además pintaba con brocha y había decidido no usar lentes. O sea, yo vuelvo a usar lentes cuando tengo como 28 años que tengo que sacar mi brevete justo para lo de grado. Y Ah, ahí ok, ya me quedo pegado y claro. me demoro más, porque puedo ver más, ¿no? Eh, Cuando estaba en la universidad pintaba en verdad no usaba pinceles, sino como estas brochitas que te venden Mm. en la ferretería. Tus ideas se adaptan al material, ¿no? No es el material a ellas. O sea, algo, por ejemplo, que también creo que, pucha, agradezco un montón a la universidad, a la católica, es que los estudios generales te obliga a tener o sea, cursos de escultura, o sea, entonces sí Claro, hay claro, una claro. estructura Sí. de poder entender que son como herramientas, ¿no? Ujú, Para construir tu discurso ujú. y no que tu discurso es la herramienta. Entonces ahí hay Claro, una... claro. Eso sí fue paja. Mm. Te quería también preguntar, ya para finalizar, ¿dónde va a continuar tu peregrinaje? ¿Qué viene? ¿Qué se viene Eh, en tu trabajo? o sea, de hecho ahorita estoy como bien pegado con el tema Mochica. Tengo que regresar al norte. Eh,
y, o sea, además, siempre regreso, porque no, o sea, siento Claro, que, o sea, están tienes, tu igual, familia está allá. Sí. sí, o sea, mis padres están acá, tengo mis primos allá, mis tíos allá, igual, por ejemplo, siento que cuando una de las pocas raíces de estas ramas de raíces que tengo con Trujillo es el arroz con leche de la dulcería San Martín, ahí en la cuadra 7 que cuando Qué cierren rico. ya se habrá acabado, ¿no? Porque es donde iba con mi abuelo y siguen estando las sillas rojas y todo sigo yendo, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, o sea, es un proyecto que tiene que ver con el idioma mochica y o sea, tengo un tío que en los años 70 graba como la última persona que hablaba mochica, ¿no? Entonces a partir de ahí estoy haciendo como unas máquinas, ¿no? Como para revincular ciertas piezas mochicas con su idioma, ¿no? Mm, interesante. Este, pero tiene que ver igual, está mezclado ahí en una cuestión desde la vinculación y una mirada más como amable y como terapeuta o terapéutica y psicológica que es algo Mm, otorgado a partir de Poi también, ¿no? claro. O sea, Sí, sí, Poi es complejo, se volvió muy cercano a ti ese personaje. sí. Qué O sea, bárbaro. yo a él lo conocí en el 2001 creo, 2002 cuando hicimos esta película de Super Chaco, que él era un Mm. personaje en la película. Y luego lo dejé ver hasta el 2015 pucha, que sí, que marca una manera de pensar. Pucha, es que era un pata de vanguardia en realidad Sí. él. Bueno, nada, Fernando. Fernando Huanchaco, Sí, muchísimas gracias por la entrevista. gracias, gracias a ti. No, por favor. Ha sido muy divertido conversar contigo y entender desde otro lugar todos tus proyectos. Muy interesantes, por cierto. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, los que no se hayan suscrito, si les interesó el programa, por favor suscríbanse. Muchas gracias.